Aquí en cabina el doctor Henry Cucalón. Con él vamos a abordar algunos temas, evidentemente apresurando con el tiempo porque surgió un inconveniente, pero en fin, vamos a aprovecharlo. Doctor Cucalón, quisiera empezar con un tema que trascendió en un chat de periodistas y que uno de ellos, de larga trayectoria, con mucha credibilidad y con contacto, sobre todo en inteligencia, expuso una preocupación. Dice que él tiene datos reservados de inteligencia y que considera graves, ¿no? A propósito de la posibilidad de que aliados de la dirigencia indígena de movimientos políticos relacionados con la Asamblea Nacional y otros estarían llegando a la capital de la República para, de manera silenciosa, organizarse y finalmente provocar un episodio más grave de lo que hemos vivido en otras manifestaciones, y que dicen que el objetivo claramente es tumbar al gobierno del presidente Lasso. ¿Usted tiene alguna información al respecto? ¿Podría informar algo al país o preferiría, no sé, mantener prudencia sobre el particular? No sé. Andrés, buenos días. Un gusto estar aquí. Un saludo para todos los oyentes, todos quienes nos siguen. Un enorme placer conocer aquí tu cabina y ahora sí en vivo, en directo. Miren, grupos sociales de los cuales tienen perfecto derecho a manifestarse, a protestar, está garantizado en la Constitución, vivimos un régimen democrático, han anunciado, por ejemplo, que el día de mañana van a tomar decisiones, entre las cuales está una organización como es la CONAIE. Uno no puede estar en contra de eso. Por poner un ejemplo, he leído que trabajadores los primeros días de marzo también piensan marchar. Saludable. Si es un tema que quisiera yo dar certezas, no incertidumbres a mi país, de cualquier grupo al margen de la ley que quiere utilizar la violencia, el caos, la anarquía, la barbarie para imponer las ideas y no el consenso, el convencimiento, Andrés, no tenga la menor duda que en aras de la convivencia pacífica, de la paz social tan anhelada por el Ecuador y que no queremos perder, pese a todos los problemas que tenemos y todo lo que hay que mejorar, rectificar, entre otras cosas, no lo podemos permitir. Pero piano, piano. Las fuerzas de seguridad están como siempre alertas ante cualquier advertencia. Exacto. Yo creo que no hay ni que subestimar ni sobreestimar ninguna acción. Pero quisiera separar. Yo quiero separar la legítima posición democrática de divergencias, de disensos, de cualquier tema relacionado a la violencia, relacionada, por ejemplo, a temas de porte ilegales de armas para tratar de imponer una visión. Pero le agradezco en todo caso. Yo creo que el gobierno nacional está para garantizar el orden público, pero al mismo tiempo la ciudadanía tiene derecho en democracia a manifestar sus posiciones. Hace un momento conversábamos con el presidente de la Asamblea Nacional y le preguntaba sobre los diálogos que ha sostenido con usted, y él decía que bueno, está abierto a los diálogos, pero que hay un filtro importantísimo que tiene que ver con los recursos, más allá de hablar de un acuerdo nacional, lo que sea, que hay que poner los dólares para comprar chalecos que dice que pueden estar caducados, por ejemplo, de la policía, que no hay instrumentos o implementos, el tema de medicina, reactivación económica, infraestructura vial, es decir, que si no hay sobre la mesa concretamente los recursos para dinamizar la economía, que no hay diálogo posible. A ver, vamos por partes, mi querido Andrés. Yo conversé con el señor presidente de la Asamblea, creo formalmente en que los ciudadanos quieren que las instituciones trabajen en conjunto y saquen el país adelante. Con disensos, yo no le veo mayor problema. La Asamblea hace leyes y fiscaliza, no es Ministerio de Finanzas, más allá que asumo la legítima preocupación en un país donde puede haber problemas económicos, etcétera, que siempre haya lo fundamental, que haya los recursos para la salud, para la educación y para la seguridad, que es la razón de ser del Estado, y principalmente para la fuerza social, para los que menos tienen. Ahora bien, cuando conversé con él, tenemos ciertos puntos de acuerdo en temas que tienen que ver con la reforma parcial en la seguridad para que las Fuerzas Armadas puedan combatir el crimen organizado. El tema laboral. Temas de la reforma al COIP, que mira cómo es la vida, encontré coincidencia entre la Asamblea y el Ejecutivo. No han sido tan malas las cosas como se pintaban. Andrés, no nos podemos poner de acuerdo en todo. Eso sería utópico y yo no estoy aquí para perder mi tiempo. Yo tengo que ir a lo concreto. Hablamos de temas laborales, el gobierno tiene una visión, ellos también, pero no hay ningún problema en entrar con mesas de diálogo. Y yo le dije algo, no nos preocupemos, yo sé que algunas bancadas tienen problemas con las fotos, los acuerdos, los diálogos. Vamos directamente a temas que se estén llevando en las comisiones permanentes y temas puntuales. Ahora bien, después he escuchado
este tema de los recursos. Yo también creo, en los próximos días ustedes verán la llegada de los chalecos. Este domingo va a haber el equipamiento de las Fuerzas Armadas en la celebración del Día del Ejército Nacional. El próximo domingo, las glorias del CENEPA. Entonces, obvio que hay una preocupación por canalización de los recursos, pero yo no lo quiero ver como una mezcla porque no tiene nada que ver con el tema de las leyes. Al revés, la Constitución lo que sí dice es que no vuelva a pasar lo que me pasó a mí como asambleísta y lo que siempre pasa, que a veces la Asamblea hace leyes que no tienen financiamiento. Me imagino que a eso es lo que se trató de referir el señor presidente de la Asamblea. Y sobre todo porque dice que hay antecedentes de incumplimiento de la palabra del presidencial y por lo tanto pierde credibilidad. ¿Cómo recuperar aquello? Usted está dando cosas concretas por ahí que parece que sería el camino. La verdad es que debo tener un espíritu democrático bastante alto para recibirlo del señor presidente de la Asamblea y de los asambleístas. No quisiera estar en un ranking de descrédito o de temas de credibilidad de la palabra porque creo que no vamos a llegar. Creo que es un callejón sin salida. Okay. Así que quisiera ser positivo. Quisiera mirar hacia el futuro, ponernos de acuerdo en cosas básicas. Yo le denomino a Andrés acuerdo sobre lo fundamental, nada etéreo. Y creo, me puedo equivocar, que uno de esos temas es la seguridad ciudadana. Ellos haciendo normativas y el gobierno nacional actuando. También voy a hacer ahora referencia al periodista José Hernández a propósito de uno de sus artículos que califica como el mayor lastre del gobierno del presidente Lasso a Danilo Carrera. Y no lo voy a vincular en este momento con el tema del narcotráfico, pero sí con el tema de la intermediación laboral. Y entonces ahí uno se pregunta, porque hay testimonios muy concretos, ¿no? El general Arauz habla de que Cherres lo contacta y finalmente se reúne con Carrera y finalmente llega a oídos del presidente Lasso. También está el exministro de Agricultura que le entrega a Cherres su currículum vitae. Y es decir, hacen una intermediación. ¿A cuenta de qué? Si no tienen nada que ver oficialmente con el gobierno. Me gusta precisar los hechos e inclusive si usted revisa, Andrés, ese informe reservado, pero que es más público que el periódico de hoy día. Archivado, pero lo tiene todo el mundo. Ahí dice que hay esa reunión que usted señala con el general Arauz y que la misma persona que usted señala dice que no puede hacer nada. Pero voy a ser abogado del diablo. Supongamos que hubiera pasado, que según el informe no pasó. Yo soy amante de los hechos. El hecho es que el presidente Guillermo Lasso Mendoza le dio de baja 2 veces a Arauz. Ese es el hecho. Todo lo demás, mi querido amigo, entra en el mundo hasta del PlayStation. Pero no se cuestiona eso, sino el hecho de que tiene acceso. Es decir, no, gracias a las gestiones de Cherres o Carrera. Recibido a cualquier persona. Lo importante es que no hay ningún vínculo con el presidente Andrés y lo importante son las decisiones del presidente. Pero sigo con las otras coyunturas. Por ahí veo un currículum que se presentó un año antes de que el señor ministro de Agricultura en su momento fuera nombrado por el presidente de la República. Creo que no se manejó correctamente la situación, más allá que hay un año de diferencia. Otra vez más, vamos a los hechos concretos. El presidente de la República no tiene un solo familiar en el gobierno. Un solo familiar en toda la administración pública. El señor presidente de la República es el dueño de sus actos y solo vela por el interés general, errores humanos incluidos como podemos tener absolutamente todos. Y en su declaración que hizo en su momento el presidente en su cadena nacional, condenó ese tipo de relaciones que había tenido un familiar político suyo. Lo importante es que no tiene absolutamente nada que ver y no tiene vínculo alguno con su accionar como jefe de Estado. Hablemos de hecho, y me refiero ahora al caso de Hernán Luque. Usted lo ha calificado como corrupto. Me pregunto si la corrupción aparece de un momento a otro, y lo digo porque el señor Luque trabajó en el Banco de Guayaquil durante muchos años, hombre de confianza, tanto que finalmente lo nombran con la responsabilidad más grande de las empresas públicas. Y entonces los hechos son estos. El presidente se contradice en su momento cuando habla que el señor Luque presentó renuncia, luego él dice que no, que él le pidió la renuncia. Y lo que preocupa es que él dijo, el presidente Lasso, que él empezó a sospechar de Luque de algo. Y entonces uno dice, bueno, si se sospecha y si él sale de su cargo, ¿por qué no lo investigó? ¿Por qué no le pidió cuentas? ¿Por qué ese silencio finalmente permitió que el señor Luque esté ahora en Argentina? Hay varios momentos, pero lo importante es que todos hemos llegado a un consenso. Y eso es lo importante también de la prensa de investigación, que yo valoro y yo respeto y jamás estaré en contra de que se investigue, ciudadanos, prensa, etcétera. Hay varios momentos entre la declaración del presidente, de la renuncia y que posteriormente se puedan conocer a través de algunas investigaciones, algunos audios, semejantes declaraciones de este sátrapa, porque no hay otra palabra, una lacra, hombre corrupto, que ojalá, más allá de los juegos pirotécnicos, de los WhatsApp y de en este caso el Congreso de la República, la Fiscalía
avance en el proceso para que no exista impunidad alguna. Pero hubieron varios momentos, Andrés. Lo importante es que una vez que se conoce por diversas fuentes este tema de las pruebas o estos hechos, el gobierno no solapa a nadie. Porque uno puede conocer a una persona hace muchos años y puede defraudar, puede engañar a posterior. Ni qué te digo lo que yo puedo haber visto en muchos años de carrera pública. Lo importante es que cuando se conoce, por las fuentes que sea, se tome una posición irrestricta a favor del interés público, a favor de la ley y a favor de la no impunidad. No hizo el presidente, pues. Te estoy comentando que hubieron varios momentos. Pero, a ver, pero de todas maneras, insisto con esto, el silencio presidencial permitió que el señor Luque esté, porque ¿por qué cuando renuncia no le investigan? Bueno, o le pide cuentas, a ver, ¿qué es lo que usted hizo? Yo no quisiera hacer abstracción de los momentos, porque yo sí soy piano. Yo de entrada, de Juan, entré y le dije corrupto. Yo no ando con mucha media tinta, ya la gente conoce mi estilo. Pero hay momentos entre la renuncia antes del año pasado, a final del año pasado, por las renuncias, mi querido Andrés, pueden ser por falta de confianza, por negligencia, porque vino otra. Hay diversos motivos en puestos de libre remoción. Claro. Una vez que se conoce, y yo saludo en esa parte de la investigación, jamás podré estar en contra. Semejante tema, más allá que el audio debe ser procesado, debe ser contrastado y todo lo demás, pero ya con esa pinta uno conoce, y lo importante es la acción que se toma de ese momento en adelante, que no puede existir complicidad alguna. Ahora bien, ¿de qué manera se deshace todas las versiones en torno a este tema? ¿No debería haber mayor proactividad del gobierno para explicar el rol de Carrera, el rol de Cherres? Se dice, pero ¿por qué no le ponen una demanda a Cherres o el propio Carrera no lo denuncia a Cherres? Me explico, para demostrar, porque eso es lo que finalmente pasaría, una situación un poco pasiva del gobierno. Yo no, respetable criterio, pasiva, el presidente de la República se ha manifestado ya en varias ocasiones, pero tengamos claro algo. Esto tiene algunos andariveles. En un Estado de Derecho, es la Fiscalía, y ojalá que lo procese a ese otro sátrapa llamado Cherres. Es la Fiscalía, ese es un Estado de Derecho. Ellos son los que tienen que avanzar más rápido, sin perjuicio de investigaciones que realicen en la Asamblea Nacional. El gobierno puede colaborar, proporcionar datos, en fin. Lo importante es lo que corresponde al gobierno. No existe complicidad alguna con un tema adicional, ¿no? El señor que usted menciona no es funcionario público. El otro señor que usted menciona no es funcionario público. Y reitero, si usted ve y separa los WhatsApp, que son la Biblia para algunos, separa de los informes, de los hechos y las investigaciones y de las declaraciones en la Fiscalía, ellos son los que tienen que asumir cuál es el momento procesal para una cosa es detención con fines de investigación, otra cosa es orden de prisión preventiva, otras cosas. Ojalá que la justicia apure. Ya tengo entendido, hay ciertos señalamientos dónde está la ubicación del señor Luque, por ejemplo, pero se necesita que la justicia avance, porque aquí no estamos en la época de los sheriff, que la gente coge al ojo a las personas, la saca de la oreja y la saca por las fronteras, ¿no? En todo caso, el gobierno ha tenido su posición, aquí no hay complicidad ni impunidad alguna, con temas de personas privadas que entremezcla de, a lo mejor, blofeo, montada, violación a la ley, y ojalá que se investigue. Nosotros vamos a ser los más preocupados por el tema, pero eso lo maneja la Fiscalía, al cual el gobierno debe respaldar. La comunicación política del gobierno ha sido criticada en varias ocasiones, sobre todo últimamente a propósito de un enfrentamiento directo con el portal La Posta, los términos en que utiliza, que dicen, recuerdan la peor etapa de la libertad de expresión, cuando el presidente dice quién es el periodista serio y quién no, cuando dice también qué es lo que se debe publicar o no. Es decir, allí habrá que hacer pulir algo, o básicamente va a ser la línea del gobierno eso. No, tanto es así que la línea del gobierno es clara, que yo mismo fui al día siguiente a La Posta. Lo sé. Porque así debe ser. El gobierno manifiesta su respaldo absoluto a la libertad de expresión. El presidente de la República ese día, en una cadena, pasa, ¿no? en una cadena, yo quiero hacer un antecedente. Este tema de las investigaciones, en las cuales nadie puede poner reparos. Investigar es parte de la obligación de los ciudadanos y los periodistas, y está bien, yo jamás lo haré. El día que lo haga, mejor tengo que irme automáticamente de este puesto. Ha venido denunciando, a veces con ligereza, a veces veo que las claquetas dicen una cosa, cuando van al Congreso dicen otra. Bueno, esa es parte de la puesta en escena. La narrativa le llaman ahora a todo el mundo, el relato, etcétera. Pues bien, decían de todo. Confundían irreverencia con insolencia. Y está bien. Nosotros, alguna vez me preguntó alguien del gobierno, nosotros, según la Corte Interamericana, tenemos que tener una coraza especial, a diferencia. Yo jamás pensaré en un enjuiciamiento a un periodista.
Pero lo que pasó ese lunes antes de la entrevista, tuvo otros ribetes, ¿no? Todos somos iguales ante la ley y el jefe de Estado no tiene privilegio alguno. Pero ahora dicen que no, pero le dijeron narcotraficante, ¿no? Sí se lo dijeron. Ahora dicen que no fue así. Le dijeron narcotraficante, de frente, sino que el WhatsApp, ni sé qué, parecería que no es la portada del Diario del Comercio. Le dijeron narcotraficante, eso fue lo que... Y después dijeron que había un narcogobierno. Entonces, había una respuesta. Puede ser, Andrés, recojo el tema, puede ser que algunas personas comprendan, lo entendieron. Yo entiendo, por eso mi labor también es apaciguar las aguas, llegar a un sendero en común. La firmeza y la dureza no puede ser sinónimos de bajeza bajo ningún concepto, de ningún lado, y yo ratifico mi respeto a la libertad de expresión y a la labor que hacen los periodistas. Ok, ya que estábamos hablando de comunicación política, también tenemos la expectativa a propósito del caso Gabela. La Corte Constitucional ha emitido un pronunciamiento, el gobierno tiene 10 días para integrar una comisión para coordinar con el perito Mesa para el tercer producto. No dicen nada todavía el gobierno sobre aquello, también están pendientes las disculpas públicas. ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a hacer? En cuanto a la sentencia, es un instrumento muy importante. Esta ha sido una lucha que todos hemos seguido en varias facetas, desde que éramos ciudadanos, desde que éramos parlamentarios, en su momento, lo que es la búsqueda de la verdad. El gobierno en los próximos días dará cumplimiento en la parte pertinente de la sentencia, como no puede ser de otra manera, con la integración de la comisión, pero quiero llamarte a una reflexión. Creo que a todos nos interesa que se sepa y llegar hasta el final del tema Gabela, de ese cruel asesinato. Pero fíjate tú, una anécdota, porque no lo puedo llamar de otra manera. Hasta hace poco, un grupo político o grupos políticos en la Asamblea querían imponer el derecho a la verdad en la última reforma a la Ley de Comunicación. Gracias a Dios se vetó y la Corte Constitucional la mandó para la esquina, porque el derecho a la verdad no puede ser impuesto desde el Estado. Claro. ¿Ya? Sin embargo, cuando vienen otras situaciones como esto, que es la búsqueda de la verdad, a diversos grupos políticos dicen que el fallo es politizado, que el caso Gabela es politizado y que le quieren hacer daño a un gobierno. No, la familia del señor general Gabela y la viuda merecen que este crimen no quede impune y que todos los estamentos públicos colaboremos en el establecimiento de la verdad y la no impunidad. Yo quiero separar lo legal, estamos cumpliendo de esta reflexión que hago, me despojo momentáneamente de mi calidad de servidor público como ciudadano, de que como sociedad tenemos que encontrar un punto en común. No ha de ser que el derecho a la verdad es bueno cuando me favorece a mí y yo lo tutelo desde el poder para decir qué es la verdad absoluta, muy propio de los regímenes totalitarios, y no me ha de gustar las investigaciones pro verdad cuando tiene algo que ver con el gobierno que yo he defendido. O eres o te haces. Y a eso se le achaca al propio presidente Lasso. En una entrevista antigua decía a Luis Eduardo Vivanco, me parece, no, pues hay que investigar a todos. Y Vivanco le dice, pero ¿y cuando lo investigamos a usted no va a cerrar el...? No, ¿cómo voy a hacer? El periodismo de investigación es lo máximo. Y luego viene este episodio, entonces... Bueno, pero yo te digo una cosa, el presidente en ningún momento ha dicho que no se puede investigar. De hecho, han hecho lo que quieren. Es más, vamos a llegar a un punto, y yo ya no sé si reírme o llorar, en el tema de la Asamblea. Una asamblea tiene el derecho de investigar, es parte de su labor, tienen que fiscalizar al Ejecutivo, es su razón de ser consustancial. Debe ser el único país en el mundo en que primero te quieren llevar a un juicio político y después quieren ver de qué te acusan. O lo que pasó hace 2 días, un hazmerreír. Dicen, vamos a hacer una prórroga. Claro, la prórroga no la hacen para empatar con ciertas movidas que están haciendo entre todos, que todo el mundo sabe hacia dónde van, sino que le dicen, no, vamos a darle 10 días más para que el presidente venga a acudir acá. Andrés, no existe democracia en el mundo, donde los presidentes de la República conforman sus constituciones no solo comparezcan en 2 ocasiones a un Congreso, a un Parlamento, a un órgano legislativo, a una Cámara. Es cuando dan informe a la nación y cuando son llevados a un juicio político, Por ahí escuché a unos asambleístas que merecen todo mi respeto, al mismo tiempo merecen todo mi rechazo, decir... Le estamos dando este plazo al presidente para que venga a defenderse. No, señores, la comisión es de investigación, no de acusación. Ya cuando uno tiene estos elementos en el debate público, tú dices, bueno, la cosa la verdad es que está media jodida, ¿no? Ahora, hay otros elementos que se me están escapando, el tiempo ya se nos viene encima, yo sé que ya debo concluir, pero por ejemplo, con el tema anterior que hablábamos de Cherres, Carrera, en fin, está también el asambleísta Guido Chiriboga, presidente de Creo, que en algunas declaraciones dijo que conocía a Cherres socialmente, nada más por el tema del club y qué sé yo, pero resulta que hay una foto entre Cherres, Carrera y Chiriboga, parecería en el torno de la campaña. Entonces, todas esas cosas hay que
Pero tiene que todo haber es- proactividad de Debe información. haber proactividad, más allá que el asambleísta Chiriboga acudió a la misma comisión siendo asambleísta, lo cual demuestra su transparencia. Puede haber gustos y colores, uno puede estar de acuerdo o no con lo que hace X asambleísta, pero él acudió, no tiene nada que esconder. Y por lo que usted me cuenta, Andrés, hay una foto. ¿Usted sabe cuántas fotos debe haber en el Por tenis club? supuesto. Yo lo único No que era el sé. tenis, no era el tenis. Bueno, pero No digo era una, el yo sí lo que voy a decir las cosas, porque yo no ando con mucha vaina. Yo la única vez que he escuchado al señor Cherres es cuando yo trabajaba en la Procuraduría General del Estado en el año 2000 y le incautamos carros y casas por un juicio de narcotráfico. Es la única vez que se decía Cherres. Y ahora me he enterado de esto y ojalá que lo metan preso y lo castiguen. Se acabó. Ahora bien, y bueno, ya estamos con el tiempo. Bueno, pues yo ya me quedé con Ya ganas. regresaré, Andrés. Ya. Ahorita la República me necesita en otra esquina. Bueno, pues entonces en función de Ya eso regresaremos, y el hermano. bien común, el bien superior que es el país, pues bueno, quiero agradecerle. Ha sido el ministro de Gobierno Henry Cucalón aquí en cabina y evidentemente estaremos dándole seguimiento a los temas de coyuntura. Gracias por venir. Que tenga buen Gracias, día. Andrés. Un abrazo para todos. Igualmente. Tiempo de pausa, amigos. Regresamos de inmediato.